Y ahora entramos en la segunda parte de este premio Nobel, que ya se imaginan quién es nuestro invitado. Y nuestro invitado de hoy fue, por cierto, ya que estamos camino al cuarto de siglo de este programa, el primer invitado de Pasaje a lo Desconocido en su primer programa. Ahí lo están viendo en pantalla. Nuestro queridísimo doctor José Rubiera. Generalmente se le dice Rubiera, porque tiene tantos títulos, tantos méritos propios y de verdad ganados por su trabajo, por sus méritos, que no caben en pantalla. Ya una vez hablamos de eso. Doctor, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente a su programa, porque usted fue el fundador de este programa. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes hasta Ladrí y también amigos televidentes. Bueno, me toca ese honor. Para mí fue un honor haber sido el primer invitado de Pasaje a lo Desconocido. Tranquilo, aquello fue el Triángulo de las Bermudas y sobrevivimos. Le propongo que nos concentremos ahora en el Premio Nobel de Física de este año. Y muchos se preguntan, ¿por qué se incluye en el Premio Nobel de Física este tema de meteorología, cambio climático, modelo? A ver, ayúdenos a entender eso. Mira, en primer lugar, yo creo que debemos hacer una precisión. La meteorología es la física de la atmósfera. O sea, cuando hablamos de meteorología estamos hablando de una parte muy particular de la física. Claro que la meteorología tiene también otras aristas, tiene unas aristas geográficas, tiene hasta, digamos, tiene connotaciones que la unen a la química atmosférica, por ejemplo. La astronomía también, hay una parte de la meteorología que se nutre de la astronomía, la biología. O sea que la meteorología es una ciencia que, por cierto, es bastante joven, porque en realidad hace, digamos, siglo y medio que se conoce como una ciencia aparte, pero la base de la meteorología es la física de la atmósfera. Y muchos meteorólogos han sido físicos. Por ejemplo, el doctor Mario Rodríguez Ramírez, fue el fundador del Instituto de Meteorología y era doctor en ciencias físico y matemáticas. En el caso mío, cuando terminé el pre, me gustaba la meteorología, pero no había carrera de meteorología. ¿Qué hice? Licenciatura en física. ¿Usted empezó a estudiar física? Empecé a estudiar física. Cuando estaba en segundo año, fue que me enteré que se había abierto un curso especial, se hicieron 4 cursos en la Escuela de Meteorología, que se creó en aquel momento, y entonces pasé a estudiar meteorología. Pero ¿sabe una cosa? Había más asignaturas de física en mi carrera de licenciatura en meteorología que en la carrera de licenciatura en física, porque nosotros dábamos hasta hidrodinámica de los fluidos, que no existía como asignatura en aquella época en la licenciatura en física. O sea que ahí vemos, no, y además de eso, hay compañeros que fueron físicos, por ejemplo, el doctor Arnaldo Alfonso de Matanza, falleció hace ya unos cuantos años, excelente meteorólogo, pero era físico, era licenciado en física, era compañero mío, él sí siguió estudiando física en la universidad y se graduó de físico para trabajar después en meteorología. O sea que para mí no hay una división. La meteorología tiene una parte muy importante que es la física y el pronóstico del tiempo. Los modelos de pronóstico de lo que estábamos hablando no son más que las ecuaciones de la termohidrodinámica, la ecuación de los movimientos, la ecuación de estado, ecuaciones físicas. Por lo tanto, creo que este premio Nobel de Física ha sido otorgado a personas que son físicos pero que han trabajado el tema del cambio climático. ¿Qué importancia tiene este trabajo que mereció el premio en la parte de meteorología? Bueno, en primer lugar hay que decir que este científico físico japonés que radica en los Estados Unidos, desde los años 60, él había planteado las bases de que el cambio climático iba a ser producido o podía ser producido por la acción del hombre. Y Hasselblad, el alemán, que por cierto vive
en el norte de Alemania. Él trabaja en un instituto de investigaciones y su trabajo ha tenido que ver con la modelación matemática. O sea, ha llevado, influido también con los trabajos que sobre, digamos, la variabilidad que hizo el que le otorgaron el premio por la parte que es el italiano. Bueno, basado en eso, él concluyó sus modelos matemáticos, los primeros que se hicieron para demostrar el cambio climático como la acción del hombre. Muchos se preguntarán, bueno, pero si no podemos saber si mañana o pasado mañana en La Habana va a llover en un lugar determinado, con una ciencia, digamos, de una naturaleza exacta, 23 IM, nadie puede decir si mañana o pasado va a llover en 23 IM ni la hora. Sin embargo, los modelos climáticos sí permiten predecir qué puede pasar en determinadas condiciones en el clima de la Tierra. Y eso es precisamente en esos modelos que se basa las investigaciones que el panel de expertos, panel intergubernamental de expertos en el cambio climático de Naciones Unidas, ha estado realizando para todos esos estudios que hoy en día conocemos que son básicos, fundamentales para saber qué va a pasar, cuánto va a cambiar la temperatura de nuestro planeta en, digamos, determinadas condiciones de cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. O sea que eso es importantísimo y muy actual. Entonces, si yo lo entendí bien, inspirado en los complejos cálculos del italiano ganador del Premio Nobel de Física, acá estos dos científicos elaboraron modelos de pronóstico de cómo el cambio climático sería consecuencia de la acción del hombre. Exactamente. O sea, matemáticamente lo calcularon. Matemáticamente, sobre todo Hasselblad, porque el japonés, él en los años 60 hizo la teoría de cómo los gases de efecto invernadero, en primer lugar el dióxido de carbono, podría estar contribuyendo o podría contribuir al aumento de la temperatura del planeta. Y entonces, este alemán, pues él lo que hace es hacer todos los modelos, toda la modelación matemática y física primaria para lograr predecir en determinadas condiciones qué va a pasar con la temperatura y las condiciones del planeta. Cuando hoy leemos que si continúa la situación como está en emisión de gases de efecto contaminante, el mar va a subir tanto o va a pasar esto o lo otro, ¿es basado en esto? Basado en esos modelos, precisamente, que después, por supuesto, han seguido desarrollándose. Ahora, una pregunta que ya en otros programas sobre el premio Nobel le hemos hecho aquí. Generalmente se dan premios Nobel, digamos, este año, a algo que como obra, como trabajo, se hizo muchos años antes, ¿no? Este es otro caso de eso. Bueno, sí, porque, por ejemplo... O sea, no es algo que ocurrió en el 2021. No, no es algo que ocurrió en el 2021, pero sí ha tenido una connotación muy importante en la ciencia. Por ejemplo, los primeros trabajos de este científico japonés, que el nombre es un poquito raro, por eso es que no lo digo, empezaron en el año 60, en los años 60. 60. Después, los dos son bastante mayores. Este señor, el japonés, tiene 90 años y el alemán tiene 89 años. Déjeme hacerle una pregunta. Hay personas, como hay de todo en este planeta, que niegan el cambio climático y dicen que ya en la Tierra se han producido varios cambios climáticos, que es un proceso natural y que no es un proceso producto de la actividad humana, contaminación, etcétera, y lo demuestran o lo proponen demostrar en base a que en tal era pasó tal cosa, que si vino la era del hielo, que si después vino algo, etcétera, etcétera. ¿Qué usted diría cuando escucha o cuando lee o cuando ve esos argumentos? Bueno, en la historia de nuestro planeta ha existido varios cambios climáticos, eso es verdad. Y que han sido cambios climáticos naturales, es verdad. Y por eso han sido reversibles. Pero el problema es que lo
que se está enfrentando la humanidad en este momento es un cambio de causas no, digamos, no naturales del planeta, son naturales porque en realidad hay cuestiones físicas que lo están provocando, pero es que lo provoca la actividad del hombre. Desde la revolución industrial, la humanidad está quemando combustible fósil y se está incrementando el nivel de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, porque está el metano, hay varios, en la atmósfera. Por lo tanto, lo que ha habido es un pico en muy corto tiempo. Y ese pico no es natural, es por la acción del hombre. Es natural que el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono, perdón, esté dando eso. Pero lo que no es natural es que eso ocurra en tan breve tiempo por la acción del hombre. O sea, el hombre está provocando eso. Y la diferencia entonces es que este sería no reversible a diferencia de los otros. Exacto. Si llega un momento en que la cantidad de gases de efecto invernadero, porque no solamente el dióxido de carbono, aunque este es el fundamental, pero hay otros que incluso absorben más, aunque tienen menor cantidad en la atmósfera, el metano, por ejemplo, llega a una cierta cantidad, no vira para atrás, no es reversible. Mientras que los otros cambios climáticos, las eras de hielo, las eras cálidas, pues como es algo producto del sistema cerrado Tierra-atmósfera, vuelve a pasar, es como si fuera un ciclo. En este caso tenemos algo que rompe el ciclo. Rompe el ciclo. Y eso se puede determinar matemáticamente, científicamente, a partir del trabajo de los dos premiados. Exactamente, sobre todo de este señor Hasselblad, creo que se llama, que vive en Hamburgo. Ahora, usted, con la experiencia acumulada, los años que lleva en organizaciones internacionales de meteorología, los eventos, los congresos, lo que conoce, lo que ha leído del panel intergubernamental, con todo lo que usted ha leído, que es muchísimo, con todo lo que usted conoce, ¿usted cree que se logrará revertir este efecto que usted ha explicado que sería irreversible, o usted cree que será imposible? Está en nuestras manos, está en manos de la humanidad. Si todo el mundo se pone de acuerdo, los gobiernos se ponen de acuerdo en limitar los gases del efecto invernadero, en tener energías lo más limpias posible y hacer que la cantidad de gases de efecto invernadero vaya primero a tener una meseta y después disminuya, estamos salvados. O sea que en nuestras manos está el salvar la humanidad, porque si no lo hacemos, las consecuencias van a ser muy graves. Ojalá. Todavía hay tiempo. Ojalá, todavía ¿usted cree? Sí, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Se ha calculado que si, por ejemplo, pudiéramos en estos próximos pocos años limitar al máximo la emisión de esos gases, entonces se retardaría más cualquier efecto y eso daría lugar a poder seguir disminuyendo esa cantidad de gases nocivos y evitar ya para 2100, 2050, 2100, limitar al máximo el aumento de la temperatura terrestre para después empezar a disminuir. O sea, todavía hay tiempo para eso, pero no hay mucho tiempo. Ojalá la humanidad, como especie, como humanidad, piense y haga eso. Doctor, como en muchas otras ocasiones, quiero invitarlo, pero no al momento de los accionistas. De aquí hasta finales de marzo, principios de abril, lo que hemos decidido es hacer un intercambio más directo, más informal, con los accionistas y con las personalidades que nos han honrado y otras personalidades que quieran opinar sobre este cuarto de siglo. Y le hemos puesto camino al cuarto de siglo. Así que lo invito a usted, a los televidentes, a ver esta sección, Camino al cuarto de siglo.